Amigos, hoy es jueves 15 de junio. Gracias para todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión. Así lo recibimos en este segmento del programa. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos listos ya. Miren ese hermoso paisaje desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Así lo recibimos para hablar justamente de los temas que son noticia en nuestro país. Está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva sobre lo que es noticia en Venezuela. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí y poder entonces analizar y ver esas imágenes de nuestra Caracas, que también las pudo ver el presidente de Irán, que se reunió con Nicolás Maduro. Es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí, esperando conocer tu opinión, ¿qué te ha parecido esta gira por Latinoamérica y esta visita en particular del presidente de Irán en Venezuela? Me parece triste, me parece preocupante, porque no es una gira por América Latina, Marjorie. Estamos hablando de una gira entre una nación que viola reiteradamente los derechos, particularmente de todas las mujeres. Hemos visto la represión absoluta que ejerce contra las mujeres y en general un régimen represor como el de Irán, que adicionalmente vive amenazando al mundo con temas nucleares, que se mete en las guerras, un país justamente forajido que hace esa gira por Latinoamérica, que realmente es una gira por las dictaduras consolidadas del continente. Pasó por Venezuela, como pudimos ver, pasó por Nicaragua y pasó por Cuba. Y obviamente, sin preguntarle a los venezolanos, sin que podamos dar mayores opiniones, Nicolás Maduro le sigue ofreciendo villas y castillas a este régimen tan peligroso. Recordemos que hace apenas un año le regaló prácticamente 1 millón de hectáreas, supuestamente para hacer cuestiones agrícolas, pero me preocupaba en particular la manera en la que daba el discurso ese hombre, Ebrahim Raisi, quien es el líder iraní, que además sería entonces el líder de grupos terroristas que amenazan al mundo entero. Y él decía que se trataba, lo de Venezuela, de una alianza estratégica, porque tenían intereses comunes, no sabemos si son intereses terroristas en común, y que tenían enemigos en común. Un mensaje muy claro a Estados Unidos y justamente a todas esas naciones que defienden la democracia y la paz. Fueron a estos tres lugares y obviamente el tema de Irán se une al tema cubano. Hay una base espía, ya lo han reconocido así, incluso autoridades estadounidenses desde 2019. Y China al parecer ahora otra vez va a invertir millones de dólares en esa Cuba para espiar a los estadounidenses. Y todo eso, si tú lo empiezas a hilar, Irán salvando a Venezuela en el tema petrolero, empiezas a hilar cada uno, a atar cada uno de esos cabos, ves que además de Irán y China está Rusia y está una estrategia fundamental de hacer contrapeso no solo a Estados Unidos, a las democracias, a los que realmente quieren elecciones libres en su país, donde no hayan persecuciones políticas. Es muy grave lo que está pasando y nuevamente apunto a el tema que te he reiterado en muchas ocasiones, que el Departamento de Estado o que la oficina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no tenga personas específicas dedicadas a ver qué está pasando con estas tres naciones dictatoriales que tienen relaciones tan peligrosas en el mundo es preocupante. Si no tienes hombres y mujeres dedicados a ese tema, es muy difícil hacerle frente. Antes, en la administración anterior, existía la figura, por ejemplo, la oficina, porque no solamente era él, había un grupo de personas de Elliot Abrams, era el enviado especial para Venezuela e Irán. Y tú decías, dos naciones tan distintas, tan distantes, y eso estaba junto, porque están juntos. Y Marjorie, si no lo vemos así, si no entendemos que Maduro está aliado con Irán y por tanto está aliado con una cantidad de entramados muy peligrosos que les hacen salir de las sanciones, no vamos a entender entonces frente a qué estamos. Pensando en la mesa, pensando en las primarias, pero realmente el núcleo de Nicolás Maduro permanece muy sólido y amparado por estos grupos tan peligrosos como Irán, Rusia y China, que lo van a mantener allí en el poder pase lo que pase.
Y sobre este tema y esta visita tan polémica, ya se ha pronunciado la oposición venezolana y quisiera conocer cuál ha sido la reacción internacional y especialmente de Estados Unidos. ¿Se ha tenido algún tipo de pronunciamiento sobre esta alianza entre Irán y Venezuela? Sí, obviamente Estados Unidos dio unas declaraciones, obviamente asegurando que es muy preocupante lo que está pasando en el continente, pero es lo que te digo, está muy bien el pronunciamiento, que digas que te preocupa, pero ¿qué se está haciendo realmente? Porque China tiene satélites, se ha apoderado de los puertos más estratégicos de todo el continente. Irán le dice en la cara, tengo enemigos comunes, Estados Unidos, casi que voy por ti, me asiento. ¿Tú crees que Irán, con tantos problemas que tiene en su región, tendría algún interés estratégico en Venezuela? Lo tiene porque tienen negocios y porque quieren estar en suelo americano. Y en suelo americano, los americanos lo entienden como Estados Unidos, pero para nosotros, americano es nuestro continente. Mientras más cerca estés, más fácil puedes vulnerarlo. Y obviamente también que haya tanta inestabilidad en la región crea más migración, crea más inestabilidad en Estados Unidos. Es decir, todo es un plan muy medido, muy lento, muy a largo plazo. Y si bien Estados Unidos y la comunidad internacional expresan su preocupación, yo no veo un plan específico para hacer frente al tema iraní. Cuando hablaron de la base espía china, dijeron, reconocieron que desde 2019 hay instalaciones. Hemos hablado con algunos cubanos y nos dicen, esas bases no solamente son chinas, están instaladas desde los años 80, los años 90, pero bueno, dependiendo de quién invierta ahí, van reactivando la base espía. Todo eso sucede, pero no hay un plan específico para hacer frente a eso. Este fin de semana, el secretario de Estado Antony Blinken va a China, se va a reunir en Beijing con el presidente o con su homólogo y nos imaginamos que van entonces a presionar un poco más a China, pero es gracioso porque antes normalmente Estados Unidos era el que iba marcando la pauta, ahora parece que China es la que le marca la pauta a Estados Unidos porque se ha negado a estar en las reuniones. Blinken le tuvo que decir ayer, no cerremos los canales diplomáticos, es decir, China está en la posición de cerrar esos canales diplomáticos y además China casi que regañó a Estados Unidos y le dijo, deja de ser hacer intervenciones y estar haciendo interferencias con mi país. Estados Unidos tiene que hacer un frente duro porque además Estados Unidos representa esas democracias sólidas que defienden las libertades en nuestro continente. No solamente se trata de un tema imperialista, no. Aquí hay democracia y esas democracias se apoyan también en las de Europa para que no sucedan otras cosas atroces como la que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Bueno, esta es una noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo transcurren los hechos. Gaby, hay un tema que no podemos dejar de tocar y son las primarias de la oposición en Venezuela. Quisiera que nos hablaras acerca de cuál ha sido el feedback del funcionamiento de esta nueva aplicación web que ya tiene una semana disponible para los venezolanos en el exterior. Bueno, al parecer está funcionando sin mayores inconvenientes, por lo menos es lo que nos han reportado a nosotros. También está el sitio en internet primariasexteriorve.com. Es importante que los venezolanos que nos encontramos fuera entendamos que hay que registrarse, no es que podemos votar ese 22 de octubre sin mayores registros. Lamentablemente no son todos los venezolanos en el extranjero, son 81 ciudades que a través de esta Comisión Nacional de Primarias se escogieron por el número de venezolanos. Lamentablemente no se pudo hacer de manera extendida y adicionalmente son los venezolanos que ya estaban previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Si alguna vez usted votó o si se registró y luego salió del país y no votó, pero recuerda haberse inscrito en el Consejo Nacional Electoral, usted tiene la posibilidad de ingresar a www.primariasexteriorve.com. En nuestra página en BPI TV tiene el enlace directo para que usted coloque sus datos allí, quede registrado y pueda participar en estas primarias de oposición. Recuerden que es hasta el 7 de julio, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la situación se complica mucho con estas primarias. Hemos visto, y tú seguramente vas a tener entrevistados al respecto, esta
implosión, no sé cómo llamarla, por parte de Nicolás Maduro. Supuestamente renunciaron los rectores principales y suplentes de ese Consejo Nacional Electoral, y él, bueno, en teoría es como para dar paso al proceso, pero a mí ellos no hacen nada con buena intención. Entonces, lo que me preocupa es que supuestamente el Consejo Nacional Electoral iba a dar asesoría técnica, sobre todo en el interior del país, a la Comisión Nacional de Primarias para que se pudieran celebrar, y se toma esta rara o turbia decisión de que estos rectores renuncien. Los de oposición quedarían en sus posiciones, pero quedarían entonces sin poder sesionar, y apenas quedan 4 meses. Entonces, ¿esto qué va a significar? Retrasos significativos en esas primarias para que no se celebren. Hay que tener mucha atención en este tema. Mientras tanto, está el tema del voto en el extranjero, que adicionalmente varios precandidatos que han conversado con BPI TV el día de hoy, vamos a presentar una de esas entrevistas con Delsa Solórzano, quien visitó los estudios de BPI TV en Miami. Están asegurando que los datos de los extranjeros están 100% resguardados. Usted va a colocar sus datos ahí, tiene que poner la dirección porque piden eso, pero esos datos van a estar resguardados. Todo eso nos los va a estar explicando a las 13 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, la misma hora de Venezuela, porque en esta parte del año compartimos la misma hora, así que no se pueden perder esta importante entrevista enfocada al tema netamente electoral, porque sabemos todas las cosas que van a tener que pasar, pero siempre hay que reconocer que esos candidatos estén dentro de Venezuela y estén dando la cara y estén tratando entonces de movilizar a esos venezolanos. Así Siempre que dices que en política, Gaby, nada es casual. ¿Cuáles pudiesen ser las motivaciones de estas renuncias y de qué manera la oposición venezolana puede superar este retraso del cual hablas? bueno, imagínate, no está en manos de la oposición, porque al final es esa Asamblea Nacional turbia que fue electa en el 2020, que supuestamente acepta las renuncias. Las renuncias al final a mí me parece que apuntan a retrasar absolutamente todo. Y incluso podrían abrir las puertas a que se haga un Consejo Nacional Electoral mucho más rojo-rojito. O quizás no, o quizás ellos necesitan guardar las apariencias para ese 2024. Aquí el tema es que no hay coincidencias. No creo que Nicolás Maduro haya cedido a los pedidos, sino que siempre hay una intención posterior. Ojalá se abra esa mesa de negociación, ojalá ellos estén, por lo menos los europeos, los estadounidenses que forman parte de ese proceso de diálogo, estén presionando, pero es una renuncia sorpresiva que seguramente trae una sorpresa en el camino y que se hace apenas 4 meses antes. Veía algunos de los titulares, dicen, el CNE o Maduro dinamita el CNE 4 meses antes de las primarias. Creo que eso es un buen resumen de lo que está pasando, y ahora vamos a ver con qué vienen, quiénes van a ser esos nuevos rectores, cómo se van a elegir. Es muy peligroso lo que podría pasar. Ojo, ese Consejo Nacional Electoral tampoco nos servía para nada a los venezolanos, ¿no? O sea, que se vayan de alguna manera también es bueno. Gaby, ¿de qué manera pudiésemos entender lo que ha ocurrido con el proceso de inscripción de las candidaturas para las primarias? En la primera semana autorizada para este proceso todavía no había ningún candidato inscrito. Sí, no entendemos muy bien porque está todo el mundo haciendo campaña y no hay esas inscripciones. Es que yo a veces siento que hay incluso incredulidad con respecto al sistema, y eso obviamente confunde al elector. Y adicionalmente temas como este del CNE, veíamos también que en redes sociales decían que iban a crear un CNE para espantar los votos. No entendemos bien qué está pasando con las inscripciones de estos candidatos. Hablaban que Roberto Enríquez es uno de los pocos que se ha inscrito. No entendemos cómo siguen haciendo campaña, incluso en el extranjero. Por ejemplo, instituciones como el Atlantic Council ya está haciendo foros con cada uno de los candidatos, pero el tema de las inscripciones sigue siendo incierto. Es una primaria como que manejándose en arenas movedizas. Incluso le preguntaba a varios venezolanos aquí, dicen, no, ya Diosdado Cabello dijo que no podíamos votar en el extranjero.
Imagínate tú, y a la vez entonces ves a los candidatos diciendo, sí, métanse en la página web y regístrese. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a votar si ese voto no va a ser reconocido? O sea, es una trampa increíble. Sin embargo, esas primarias de oposición, en teoría, nos pertenecen a los opositores a Nicolás Maduro y esos votos sí deberían ser contados. Sin embargo, vamos a ver qué pasa para la elección general. Sigue todo muy incierto. La comisión de primarias también ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y lo que no quiero es que o sea, que perdamos el incentivo del voto, porque si vas a apostar en este proceso, vamos a apostar a hacerlo lo mayoritariamente que podamos hacerlo. Si no creemos en las primarias, sencillamente descartemos esa posibilidad. Y una de las cosas que apuntaba Delsa Solórzano que me preocupa muchísimo, dice que absolutamente todas las encuestas dentro de Venezuela están sesgadas. Gana las encuestas quien paga o quien encarga la encuesta. Si eso está pasando en el país, también es gravísimo que dentro de justamente entre los venezolanos de oposición se esté pagando. Ella dice que te ofrecen paquetes, te dicen, bueno, paga tanto y quedas de primera o de segunda en la encuesta. Imagínate tú, entonces, en qué creer nosotros como electores, ¿no? Claro, esto es un tema súper polémico porque me imagino que estas declaraciones que dio Delsa Solórzano pues ha generado y va a seguir generando diferentes reacciones. Claro, porque estás hablando de las encuestas del país, las diferentes encuestadoras no están realmente midiendo el pulso nacional, tu opinión, mi opinión. Normalmente las encuestas tienen que sencillamente reflejar en un momento, en un lugar geográfico, cuál es la intención de voto de cada uno de esos ciudadanos. Si entonces van a ofrecerle los paquetes a los candidatos, ella incluso decía, hacen una encuesta en la misma zona, en el mismo tiempo, y en una le dan ganador con muchísimos votos a un candidato y en la otra a otro. Ella dice que bueno, que hay muchos candidatos que tienen muchas más posibilidades y que esas encuestas sencillamente los ponen por debajo porque ellos no están encargando las encuestas. Entonces, están validando a organizaciones como el Atlantic Council, que espero también poderlos entrevistar la semana que viene, que están haciendo estos foros con los Gaby, candidatos. pero nos estás haciendo un spoiler con la entrevista de Delsa Solórzano. Vamos a Pero esperar para que la digo, gente para se que conecte a vean, las 3 de la tarde. así es, Mira, porque creo Gaby, que vale la pena verla. Es una de las primeras respuestas que nos da. qué bueno. Mira, hay un tema que también nos interesa, sobre todo a nuestra comunidad de migrantes venezolanos. Hacemos la transición hacia este punto porque quisiera conocer tu opinión sobre el programa de movilidad segura. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha ido avanzando tal y como dieron la información las autoridades norteamericanas. Recuerden que cuando finalizó ese título 42, ellos prometieron que iban a haber citas a través de la aplicación CBP One y adicionalmente se iban a instalar centros, o sea, el que no podía acceder a través de eso o podía dirigirse hasta la frontera en México para pedir la cita y posteriormente ingresar de manera legal a Estados Unidos, podía contar con estos centros de procesamiento que forman parte de lo que serían estas oficinas de movilidad segura. Ya han hablado durante el fin de semana pasado, estuvieron muy activos los funcionarios de Estados Unidos con tres países en particular, Colombia, Costa Rica y Guatemala. ¿Cuándo comienzan a abrirse las puertas de esta oficina en Colombia? El 19 de junio. Ya se abrieron previamente el 12 de junio en Costa Rica, Guatemala está en el mismo proceso y le dicen entonces a todas las personas mayores de edad, mayores de 18 años, que tienen que tener un correo electrónico válido, un número telefónico válido. Adicionalmente se les va a tomar una fotografía, también le van a tomar una fotocopia, tienen que tener algún tipo de documento de identidad, alguna cédula, algún pasaporte. Y esto obviamente se va a extender a todas las nacionalidades. Incluso también han nuevamente renovado el tema del TPS para 4 naciones. Los venezolanos también contamos con esta posibilidad. Lo que ellos quieren es que la migración sea de manera ordenada y obviamente teniendo esos centros en estos 3 países, quizás las cosas sean más fáciles para que la gente no siga circulando por el Darién o por otros lugares. Obviamente ellos incluso dicen son 6 meses de prueba.
No sabemos cómo va a funcionar esto, pero siempre a través de las pantallas de BPI TV hemos dicho que haya migración segura, que haya migración legal. No estamos en contra de la migración, pero sí criticamos que vengan masivamente a Estados Unidos pasando por la frontera sin más. Entonces, obviamente la labor fundamental de nosotros es apoyar ahora estos centros locales en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Hay muchísima información. Ustedes colocan el nombre del programa y van a aparecer muchas páginas web con la información precisa. Gaby, ya para finalizar, porque sabemos que te tienes que ir, me encantaría conocer tu opinión sobre este encuentro que tuvieron el presidente Joe Biden con su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou. ¿Qué te ha parecido? Bueno, fue súper sorpresivo. Normalmente no ocurre de esta manera. Lo que chismean allí en las redes sociales y en los artículos es que él tenía efectivamente un viaje planeado a Nueva York. Normalmente cuando un presidente viaja a Washington, tiene una gran comitiva, es uno de los grandes logros normalmente de los países latinoamericanos ser recibido por el presidente de Estados Unidos. Él iba a Nueva York a un tema de empresarios, un tema particular. Su Cancillería había estado trabajando con la Casa Blanca una posible visita y él, al parecer, no la había concretado e iba a Nueva York. Pues de emergencia, minutos antes le dijeron, ven a Washington, que sí te va a recibir el presidente. Estuvieron más de una hora reunidos e incluso fue todo tan rápido que ni siquiera lo pusieron en la agenda de la Casa Blanca. Nos llama la atención, pero siempre es bueno que los latinoamericanos seamos recibidos por el presidente Joe Biden, que se hagan este tipo de conversaciones. Y por supuesto, Venezuela apareció en todos los titulares, porque no dejamos de estar. Obviamente, la presencia del presidente de Uruguay en nuestra región es muy importante para los venezolanos que creemos en las libertades. Él es uno de los que defienden esa democracia y critican las violaciones de derechos humanos, y justamente por eso Joe Biden lo felicitó por tener muy claro el tema de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y de defender la democracia y las libertades. Así que bueno, creo que fue un encuentro fructífero, pero ellos están tratando de trabajar en un tratado de libre comercio, no lo han logrado, tienen varias presidencias tratando de lograrlo. Hay un tema ahí con Mercosur, pero bueno, Uruguay lo está haciendo bien en la región y es un ejemplo a seguir para las demás naciones latinoamericanas. Gaby, gracias por todo este análisis, por presentarnos tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias no solo para Venezuela, sino también para los países de la región. No se pueden perder la entrevista que le hizo nuestra compañera Gabriela Peroso a Delsa Solórzano, todo lo que va a revelar a partir de las 3 de la tarde por BPI TV, que ya hiciste el spoiler. Así es, muchísimas gracias, Un beso, Gaby, feliz día. Amigos, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Ustedes quédense ahí conectados con Buenos Días, porque al regreso estaremos hablando sobre la prevención de accidentes viales en Caracas con nuestra compañera Irene Mejías, quien nos va a tener toda la información.